Hola, buenas tardes. Soy Carlos y en este nuevo vídeo tutorial vamos a entrar en el último curso que en principio tenía previsto realizar, que es el cuarto curso de contabilidad financiera. En este curso vamos a ver, digamos, hechos contables algo más complejos, como pueden ser los préstamos. También veremos algunos cómo contabilizar, por ejemplo, el impuesto de sociedades. Y sí que he creído conveniente, antes de volver, digamos, a lo que serían los hechos contables, hacer una pequeña introducción básica a lo que serían la matemática financiera, pero estrictamente lo justo y necesario que tienen que conocer para poder contabilizar determinados asientos. Entonces, lo que hoy vamos a ver va a ser el interés simple y el interés compuesto. Vamos a ver las diferencias que hay entre unos y otros. Bien, para empezar a poder entender el interés simple y el compuesto, lo primero que tendremos que aprender es cuáles son las siglas, qué significan todas estas letras de aquí, de estas fórmulas, que no os asustéis, ya que ahora en breve las explicaremos, ¿no? Por un lado, cuando hablemos de I, nos hablaremos de intereses, ¿vale? Nos referiremos al montante de los intereses obtenidos, ¿vale? Por prestar o porque nos presten a nosotros dinero. Y nos referiremos a los intereses con una I mayúscula, una I latina mayúscula. Cuando hablemos de una C con un subíndice que ponga un número o una N, nos referiremos al capital, nos referiremos a esa cantidad que o nos han prestado o hemos prestado nosotros en un momento N, que tenemos nosotros o que tiene un tercero en un momento determinado, ¿vale? El momento N es un momento del tiempo. Y cuando hablemos de la I, pero no mayúscula, sino minúscula, en lugar de hablar de los intereses, hablaremos del tipo de interés. Es el porcentaje de intereses medido generalmente en términos anuales, aunque también se puede medir en términos mensuales, trimestrales, semestrales, etc. Pero generalmente vamos a hablar de ellos hablando en términos anuales. Y por último, el número de periodos, que es la N. Cuando hablemos de N, hablaremos del número de periodos que pasen. Es el número de periodos a calcular. Si el tipo de interés es anual, los periodos van a ser anuales. Bien, bien. Estas son las diferentes siglas, ¿vale?, que vamos a utilizar para cada uno ¿vale?, de las partes, digamos, de las fórmulas que ahora enseguida vamos a estudiar. Bueno, ¿qué es el interés? Bueno, el interés es la cantidad que recibe un prestamista como remuneración del capital prestado durante un determinado tiempo, ¿no? Y cuando hablemos de interés simple, ¿vale?, en matemática financiera vamos a hablar de interés simple y de interés compuesto. De momento vamos a estudiar el interés simple y después estudiaremos el interés compuesto. En el interés simple los intereses no se acumulan al capital y por tanto no generan más intereses en periodos futuros. Es decir, si no varía el resto de condiciones, no varía el capital ni varía los plazos temporales, cada plazo temporal, por ejemplo, de 0 a 1 año, si no han variado los tipos de interés, será una cantidad I. Pero al cabo de 2 años, estos intereses nos habrán generado también la misma cantidad que aquí, ¿vale? Cada periodo nos va a generar la misma cantidad, el mismo importe de intereses. Bueno, ahora lo vamos a ver. La fórmula que se utiliza en capitalización simple, cuando hablemos de interés simple, es esta de aquí, donde C sub n era el capital en el momento n, en el momento 1, 2, 3, el que sea. C sub 0 es en el capital que hoy tenemos, que hoy prestamos o nos prestan, multiplica a 1 más el tipo de interés, es el porcentaje, por el número de periodos. Es decir, si quiero saber el momento 1, será 1. Si quiero saber al cabo de 2 años, pues será 2. ¿Y cuándo utilizaremos el interés simple? El interés simple se utiliza generalmente en operaciones a corto plazo. Cuentas corrientes, letras de cambio, pólizas de crédito,
etcétera, ¿vale? Siempre va a ser en operaciones de vencimientos a corto plazo. Bueno, vamos a ver un ejemplo y generalmente este tipo de operaciones siempre se entiende mucho mejor con ejemplos prácticos. Vamos a suponer que nos prestan 15.000 euros. Si el tipo de interés simple anual fuera del 6%, ¿cuánto tendríamos que devolver al cabo de un año? ¿Y cuánto tendremos que devolver al cabo de 2 años? Eso es lo que tenemos que resolver. Para eso tenemos la fórmula que hemos visto hace un momento, que es C sub n es igual a C sub 0 por 1 más I por n. Esta es la fórmula de capitalización simple. Entonces, en el momento 1 tenemos 15.000, que es el capital que nos han prestado hoy en el momento 0, que multiplica a 1 más 0,06, que es el tipo de interés, el 6%, por 1. Esto 1 más 0,06 es 1,06, 15.000 por 1,06 son 15.900. Esto es el capital equivalente al capital de hoy de 15.000 euros de aquí a un año. O sea, en interés simple y dadas estas condiciones de un 6%, me es igual tener 15.000 euros hoy que 15.900 euros de aquí a un año. Bien, es decir, al cabo de un año el capital se habrá convertido en 15.900 y habremos pagado unos intereses de 900 euros. La diferencia, ¿no?, entre 15.900 y 15.000. ¿Y qué pasaría al cabo de 2 años? Bueno, pues al cabo de 2 años utilizamos de nuevo la fórmula de capitalización simple y es 15.000 por 1 más 0,06 por 2. Como, bueno, esto en principio estaría fuera de este curso, pero si sabemos, en matemáticas, bueno, en las matemáticas primero operan las multiplicaciones y después son las sumas. Por tanto, 0,06 por 2 es 0,12, más 1, 1,12. 1,12 por 15.000 y estos serían 16.800. Es decir, al cabo de 2 años, 15.000 euros se han convertido en 16.800. Es decir, y habremos pagado, por tanto, en 2 años 1.800 euros de intereses, 900 euros cada año. 900 euros este año y 900 euros este año. Es decir, como los intereses no se acumulan al capital, no generan más intereses y los intereses se van a mantener estables, ya que no ha variado ningún otro factor, ni el tiempo ni el tipo de interés, que ha seguido siendo del 6%. Bueno, ahora vamos a ver el interés compuesto. Cuando hablemos de interés compuesto, los intereses sí se acumulan al capital y por tanto van a generar más intereses en periodo futuro. Si vemos en esta gráfica, vemos que en el momento 1 los intereses es una cantidad I, pero aquí esa cantidad I es mayor, es más alta. ¿Por qué? Porque estos intereses se han acumulado al capital, han formado parte del capital y por tanto generan más intereses. Bueno, la fórmula de capitalización compuesta es esta de aquí. C sub n es igual a C sub 0, o sea, el capital al momento n es igual al capital al momento de hoy, multiplicado por 1 más el tipo de interés, elevado a n periodos. ¿Cuándo utilizaremos capitalización compuesta? La capitalización compuesta la vamos a utilizar en operaciones a largo plazo, es decir, préstamos, fondos de inversión, planes de pensiones, operaciones que se hagan para periodos superiores a un año. Bien. Aunque esto lo vamos a ver en otro vídeo tutorial futuro, es importante ya ir cogiendo algunos conceptos. Por ejemplo, esto de aquí, 1 más i elevado a n, es lo que vamos a llamar el factor de capitalización. Y eso yo lo denomino un poco, lo menciono como si fuera la máquina del tiempo en las matemáticas financieras. Es lo que nos va a permitir trasladar un capital de un momento actual a un momento futuro o también a un momento pasado, como veremos en un próximo vídeo. Esto es muy importante para entender bien cómo funcionan las operaciones financieras, los préstamos y demás.
Entonces, es por eso que en un próximo vídeo voy a insistir bastante en este tema, en el tema del factor de capitalización, que es esta parte de aquí, 1 más i elevado a n. Esto de momento lo dejo en stand-by y en un próximo vídeo insistiré sobre este tema. Bueno, vamos a ver un ejemplo sobre interés compuesto. Nos prestan 15.000 euros. Si el tipo de interés compuesto anual fuera del 6%, ¿cuánto tendríamos que devolver al cabo de un año? Y al cabo de 2 años, ¿cuánto tendríamos que devolver? Es el mismo ejemplo que hemos visto antes, la única diferencia es que ahora estamos hablando de interés compuesto, donde los intereses van a acumularse al capital y por tanto nos van a generar más intereses. Bien, como hemos dicho, esta es la fórmula de capitalización compuesta. C sub n es igual a C sub 0 por 1 más i elevado a n. Bueno, vamos a aplicar esto en el problema que se nos ha planteado. En el momento 1, C sub 1, el momento 1, es igual a 15.000, que es el dinero que nos han prestado, que multiplica a 1 más 0,06 elevado a 1. Y esto es igual a 15.000 por, sumamos primero todo lo que está dentro del paréntesis, 1,06 elevado a 1. Esto es 15.000 por 1,06, estos son 15.900. Es decir, al cabo de un año, el capital se habrá convertido en 15.900 y habremos pagado unos intereses de 900 euros. ¿Qué pasará al cabo de 2 años? Al cabo de 2 años tenemos que volver a aplicar esta fórmula de aquí. Entonces son 15.000 por 1 más 0,06 elevado al cuadrado. Y esto es igual a 15.000 por 1,1236. Esto es 1,06 elevado al cuadrado. Y estos son 16.854. Es aquí donde está la diferencia. Fijaros, al cabo de 2 años el capital se habrá convertido en 16.854 y habremos pagado unos intereses de 1.854. Fijaros que el primer año habíamos pagado, bueno, se habían generado 900 euros de intereses, al cabo de 2 años se genera un poco más, 900 y el primer año y 954 el segundo año. ¿Vale? ¿Por qué es esto? Pues porque estos 900 euros se han acumulado al capital y han generado pues un 6% de intereses, lo que corresponde a un año. 9 por 6, 54. Son estos 54 de aquí. Bien, pues si comparamos capitalización simple y capitalización compuesta, como vemos, el primer año, en un año coincide interés simple y interés compuesto, coinciden las cantidades, pero al cabo de 2 años ya empieza a cambiar y en interés compuesto es la cantidad de intereses a pagar es un poco superior a la cantidad que procedería con interés simple. Por lo visto aquí esto puede parecer una cantidad muy pequeña, una diferencia muy pequeña, pero esto es un poco engañoso, ya que al año, si esto lo trasladamos en diferentes años, estas diferencias van a irse incrementando progresivamente. Para ello os he puesto que os propongo que practiquéis con un ejemplo. Visto lo que hemos estudiado, os propongo que calculéis el capital tanto en interés simple como en interés compuesto con lo que habíamos estudiado de 15.000 euros, o sea, con un capital de 15.000 euros al 6%, pero en lugar de 1 o 2 años, lo hagáis a los 10, después a los 20, después a los 30, a los 40, a los 50 y a los 60. O sea, digamos que os propongo que practiquéis y hagáis este ejercicio vosotros antes de seguir en casa. Yo ahora os pondré básicamente la solución y veremos la diferencia. Esta sería la solución que he realizado ayudándome de una hoja de cálculo. Entonces, si nos acordábamos, a los 2 años la diferencia era muy pequeña, pero si miramos ya al cabo de 10 años, vemos que en capitalización simple 15.000 euros se han convertido en 24.000 euros, mientras que en capitalización compuesta ya son 2.862 euros la diferencia, ¿no? O sea, respecto a capitalización simple. ¿Pero qué pasa a los 20 años? A los 20 años en capitalización simple son 33.000
y aquí ya son 48.000, ya son 12.000 la diferencia. Y así va incrementándose. A 30 años todavía la cantidad que se generaría interés simple es de 42.000, mientras que en capitalización compuesta es más del doble en 30 años. No digamos ya en 40 años, en 50, en 60, que las diferencias ya son abismales. Fijémonos en esta gráfica. Esto es el capital que conseguiríamos en interés simple y este es el capital que se conseguiría en capitalización compuesta. Por tanto, este tema no es un tema menor, es un tema a tener muy en cuenta, porque las diferencias entre el interés simple y el interés compuesto son muy grandes. Bueno, pues bueno, vamos un poco a resumir lo que hemos estudiado en este vídeo. Como os he comentado, veremos algunos vídeos más sobre matemáticas financieras que nos ayuden después a poder contabilizar correctamente los instrumentos financieros. Entonces, por un lado hemos hablado de interés como la cantidad que recibe un prestamista como remuneración del capital prestado. Por otro lado, hemos dicho que hablaremos de interés simple cuando los intereses no se acumulan al capital y por tanto no generan más intereses en periodos futuros. Y esta de aquí es la fórmula de capitalización simple. Por otro lado, hemos hablado del interés compuesto, que es cuando los intereses sí se acumulan al capital y por tanto generan más intereses en periodos futuros. Esto es la fórmula de capitalización compuesta. Y por último, hemos hablado también del factor de capitalización, que aunque hoy no lo hemos estudiado, porque para no hacer el vídeo excesivamente largo, en otros vídeos trabajaremos la utilidad de esta parte de la fórmula, del factor de capitalización. Y como os digo, va a ser como la máquina del tiempo de las operaciones financieras, de las matemáticas financieras. Pues bien, espero que os haya gustado este vídeo. También confío en que comprendáis el por qué no hemos visto todavía asientos contables, sino más bien ha sido una introducción a la matemática financiera, lo imprescindible para que después podamos comprender exactamente cómo realizar los asientos contables en operaciones con instrumentos financieros, con préstamos, con leasings, etcétera, que es lo que vendrá después de estos vídeos sobre introducción a la matemática financiera para contables. Bien, como siempre, os agradezco todo vuestro interés, también todo vuestro apoyo que me habéis ido dando a través de los diferentes vídeos que he ido colgando en YouTube. Espero que os guste el vídeo. Si mis vídeos os interesan, podéis suscribiros a mi canal y así recibiréis información periódica sobre los vídeos que yo vaya subiendo a la red. Y también, si os ha gustado el vídeo, pues os agradecería pues que le pusierais un me gusta en el canal de YouTube y así también contribuiréis pues a que más gente pueda ver mis vídeos y disfrute de ellos. Así que muchas gracias a todos y buenas tardes.